Hola, me llamo José Jaime Mas, profesor de matemáticas. Vamos a representar esta función, como veis, un polinomio multiplicado por la función exponencial. Observa el exponente, 1 partido de x. Me toca hallar el dominio, continuidad, derivabilidad, cortes con los ejes, el signo de la función, simetrías, asíntotas, monotonías, extremos relativos, curvatura y puntos de inflexión. Luego representar la función de forma aproximada. Por supuesto, para hacer este tipo de ejercicios, pues tenéis que saber derivar. Aquí tenemos tablas de derivadas. Saber cómo utilizar la primera derivada para encontrar máximos y mínimos, cuando crece, cuando decrece. La segunda para estudiar la curvatura. Cómo hallar las asíntotas si las tiene. Y las simetrías, aquí está. Pues empezamos. Siempre empezamos hallando el dominio de la función. En este caso, cualquier número tiene imagen, salvo el 0, que anula este denominador. Es continua y derivable para todo número real, salvo el 0. Pasamos a ver las simetrías. Consiste en cambiar x por menos x y ver si coincide con la f o con la menos f. En este caso, ni una cosa ni otra. Esta función es distinta de la f y distinta de menos f de x, por tanto no hay simetrías. Pasemos a ver las asíntotas, que aquí pues hay dificultad. Veamos. Primero ver si hay asíntota vertical. Desde luego, para ver asíntota vertical tendrá que ser en el 0, a ver qué pasa en el 0. Primero me voy a acercar por la derecha del 0. Al acercarme por la derecha tendré 0 por e elevado a 1 partido de un poquito más de 0. Es decir, estoy en esta situación, 0 por e elevado a más infinito, es decir, 0 por infinito. Esta es una de las indeterminaciones que hay, ¿verdad? De las 7 que hay. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Esta indeterminación se hace por L'Hopital tras una transformación en la función. Mirad, en vez de escribirlo así, vamos a escribirlo así. Esta x la escribo aquí en el denominador de esta manera. Como veis es lo mismo al dividir, ¿verdad? Ahora tengo una indeterminación del tipo infinito partido de infinito y por tanto puedo aplicar las reglas del L'Hopital. Derivamos el numerador. La derivada de elevado a algo es elevado a algo multiplicada por la derivada de ese algo, que en este caso es menos 1 partido de x al cuadrado. Y la derivada del denominador es menos 1 partido de x al cuadrado. Simplifica esta expresión con esta. Bien, y tenemos elevado a 1 partido de un poquito más de 0, elevado a más infinito, ¿verdad? Porque es un poquito más de 0, así que esto es más infinito. Bien, pues eso quiere decir que la recta vertical x igual a 0 es una asíntota vertical, al menos cuando me acerco a 0 por la derecha. Sí, porque ahora veréis que cuando me acerco por la izquierda no tiene por qué pasar lo mismo. Cuidado con las exponenciales. Observa. Cambiamos la x por un poquito menos de 0 y tenemos 0 por elevado a 1 partido de un poquito menos de 0. A ver, cuidado, esto es 0 o un poquito menos de 0, pero en fin, eso ahí no importa. Pero aquí arriba sí es importante porque 1 entre casi 0, pero un poquito menos, es menos infinito, no más infinito como antes. Claro, elevado a menos infinito es 1 partido de elevado a más infinito, es decir, estoy en esta situación. Y esto no es ninguna determinación, esto tiende a 0, un poquito menos de 0 podría decir. La recta x igual a 0 es una asíntota vertical. Pero ¿cómo sería la gráfica alrededor del 0? Porque resulta que si me acerco por la derecha pasa una cosa y si me acerco por la izquierda pasa una cosa muy diferente. Si me acerco por la derecha las imágenes se hacen cada vez más grandes, luego tendrá esta forma la curva. Y si me acerco por la izquierda se acerca al 0. Y como va a ser números negativos, pues será así. El 0 no tiene imagen, pero un número x cercano a 0 por la izquierda, un poquito menos de 0, tendrá como imagen un poquito menos de 0 también, porque se acerca a 0. Bien, tendrá asíntota horizontal. Eso es muy fácil, es ver lo que pasa en el más infinito y después también en el menos infinito. Tengo que hallar este límite. Cuando cambiamos x por más infinito, tenemos más infinito por elevado a 1 partido más infinito. 1 partido más infinito tiende a 0.
Por tanto, tenemos más infinito por elevado a 0 es 1. Esto no es una indeterminación, esto es más infinito. ¿De acuerdo? Y en menos infinito, pues hay que volverlo a estudiar. Ya sabéis, lo que hacemos es hacer tender la x a más infinito y donde ponga x ponemos menos x. Estamos entonces en esta situación. Elevado a 1 partido menos infinito, pues es también casi 0, un poquito menos de 0, pero en fin, la cuestión es que tiende a 1, por tanto menos infinito por 1 no es sin determinación, es menos infinito, no hay asíntotas horizontales. Lo escribimos aquí arriba, pero ¿y asíntotas oblicuas? Una recta es asíntota oblicua si ocurre esto o esto, aquí más infinito, aquí menos infinito, pero en la práctica lo que hacemos es dividir la función entre x y ver si tiende a un número finito distinto de 0. Pues vamos a ver qué pasa en más infinito, luego en menos infinito. La función se divide entre x. Claro, x y x se simplifica y nos queda e elevado a 1 partido de x. Cuando x tiende a más infinito, tengo elevado a 1 partido de más infinito elevado a 0. Y esto es 1, distinto de 0. Pues sí hay asíntota oblicua en más infinito. Bien, y esta es la m. Recuerda que una asíntota oblicua será de la forma igual a mx más n. Pues la m es 1. Me falta la n. La n, como sabéis, se halla con esta fórmula. Su demostración es sencilla, pero no lo hacemos. X por elevado a 1 partido de x menos la m, que es 1, por x. Hay que hacer este límite ahora. Saco factor común la x. Y al cambiar la x por más infinito, mirad, aquí tengo elevado a 1 partido más infinito, es decir, esto tiende a 1, porque será elevado a 0. 1 menos 1, 0. 0 por más infinito. Tengo una indeterminación de este tipo. Vamos a hacerlo por L'Hopital haciendo una transformación como esta, muy parecida. Aplicamos L'Hopital, derivamos numerador e elevado a 1 partido de x por la derivada de 1 partido de x, que es menos 1 partido de x al cuadrado. En el denominador derivo 1 partido de x. Se simplifica. Cambiamos x por más infinito y esto ya no es una determinación, es elevado a 0, es decir, 1. La n es 1. Podemos decir lo siguiente, la recta igual a x más 1 es una asíntota oblicua, al menos en más infinito. Vamos a ver ahora en menos infinito también. Repito lo mismo que he hecho aquí, pero en menos infinito. Como siempre, cambiamos x por menos x y hacemos tender a más infinito la x. Se simplifica menos x con menos x. Cambiamos la x por más infinito y tenemos elevado a 1 partido de menos infinito. 1 partido de menos infinito también tiende a 0. Un poquito menos de 0, pero en fin, a 0. Y elevado a 0 es 1. Distinto de 0, por tanto sí hay asíntota oblicua. Igual que antes, la m es 1. Pasemos a hallar la n. A la función x por elevado a 1 partido de x le restamos la m, 1 en este caso, x. Lo primero que hacemos siempre es cambiar la x por menos x y hacer tender la x a más infinito. Sacamos factor común la x. Bien, nos da una determinación del tipo infinito por 0. Así que vamos a hacer igual que antes aquí para poder aplicar L'Hopital. Piensa que al tender la x a más infinito, el numerador tiende a 0 y el denominador también. Por tanto, puedo aplicar L'Hopital. Aquí no lo dije, pero también era la misma situación. Derivada del numerador, a ver, menos elevado a menos 1 partido de x por la derivada de menos 1 partido de x. Eso al final 1 partido de x al cuadrado. Y en el denominador menos 1 partido de x al cuadrado. Este se va con este, menos menos es más. Cambiamos la x por más infinito, elevado a menos 1 partido más infinito, es elevado a 0 y tiende a 1, igual que antes. La m es 1, la n es 1, por tanto es igual que antes. Hay que decir que igual a x más 1 es una asíntota oblicua en más y en menos infinito también. ¿De acuerdo? Bien, tenemos aquí resumido todos los cálculos anteriores y empezamos a estudiar las tres funciones. La función que nos dan es esta, x por
e elevado a 1 partido de x y quiero saber cuándo es positiva, cuándo es negativa, para ver cuándo está por encima del eje de abscisas, por debajo del eje de abscisas, cuándo es 0 y corta el eje de abscisas. La primera derivada me va a ayudar a saber cuándo crece, cuándo decrece, cuándo hay un punto crítico y tal vez un extremo relativo. Y la segunda derivada me va a decir qué tipo de curvatura hay en cada x. Prefiero hallar las derivadas primero. Derivada primera, a ver, es un producto, derivada primero por el segundo sin derivar, más lo mismo al revés, la derivada elevado a algo elevado a ese algo por la derivada de 1 partido de x, que es menos 1 partido de x al cuadrado. Cuando derivo 1 partido de x estoy pensando en esta fórmula. La derivada de 1 partido de una función es menos la derivada de esa función partido de esa función sin derivar al cuadrado, es lo que hago aquí. Sacamos factor común elevado a 1 partido de x y me queda dentro 1, aquí se simplifica una x con una x, menos 1 partido de x. Puedo dejar así o puedo hacer esa resta y dejarlo así, da igual. Hallamos ahora la segunda derivada. Derivo esta expresión o esta. Quizá me convenga más esta. Vamos a ver. Derivada de la primera función elevado a 1 partido de x por menos 1 partido de x al cuadrado por el segundo sin derivar, más lo mismo al revés, elevado a 1 partido de x por la derivada de esta resta. La derivada de 1 es 0, me queda menos la derivada de 1 partido de x, que es menos 1 partido de x al cuadrado. Es decir, menos menos me va a quedar más. Mirad, podemos sacar factor común 1 partido de x al cuadrado y elevado a 1 partido de x. ¿Y qué me queda dentro del paréntesis? A ver, cuidado con este menos que hace cambiar de signo esta suma, o esta resta mejor dicho. Me quedaría menos 1 más 1 partido de x y aquí me queda más 1. 1 menos 1 se simplifica. 1 partido de x por esto me queda al final 1 partido de x al cubo por elevado a 1 partido de x. Como veis, muy simplificado, ¿no? Bien, pues ya tengo las tres funciones. Borramos todo y empezamos a estudiar el signo de cada función. La función f. Deseo saber cuándo es positiva, cuándo es negativa, cuándo es 0. Y corta el eje de abscisas. Todo esto se resuelve al mismo tiempo. Para eso miro a ver primero cuándo es igual a 0. Es igual a 0 cuando algún factor sea 0. De aquí saco x igual a 0. O bien elevado a 1 partido de x igual a 0. Esto es imposible porque sabéis que elevado a algo siempre es positivo. Y el 0 no tiene imagen, anula esta fracción. No pertenece al dominio. No corta nunca el eje de abscisas. Entonces en la recta real, ¿qué hacemos? ¿Siempre es positiva, siempre es negativa? No, hay que tener en cuenta que el 0 está en la asíntota vertical y puede cambiar el signo de la función. De hecho, lo va a cambiar. La recta queda dividida en dos zonas. Cogemos un número menor de 0, otro número mayor de 0 y miramos a ver qué signo toma en cada uno de ellos. El menos 1, pues menos 1 por elevado a 1 partido de menos 1. Esto es menos 1 partido de e, un número negativo. En cambio, en el 1 nos queda 1 por elevado a 1 partido de 1, es decir, nos queda e, un número positivo. La función es negativa, está por debajo del eje de abscisas para números x menores que 0 y en cambio por encima para números x mayores de 0. Como veis, no corta el eje de abscisas, bueno, y el eje de ordenadas tampoco, porque la imagen de 0 no existe. En un examen debemos decir que f es positiva si x es un número mayor de 0, f es negativa si es menor de 0. Bien, seguimos ahora estudiando el signo de la primera derivada. Quiero saber cuándo es mayor que 0 para ver cuándo crece, menor que 0, decrece, igual a 0, punto crítico, posible extremo relativo. Resolvemos las tres cosas al mismo tiempo. Primero vamos a ver cuándo es 0. Este producto es 0. Bien, si x menos 1 es 0, x igual a 1 y ninguna otra ocasión.
elevado a 1 partido de x es siempre positivo. En la recta real, ¿qué colocamos? ¿El 1 solo? No, el 1 y el 0 también. El 0 piensa que también anula el denominador que tenemos aquí, es donde está la asíntota vertical y puede cambiar la monotonía. La recta queda dividida en 3 zonas. Elegimos un número menos de 0, por ejemplo menos 1, 1 entre 0 y 1, 0,5 valdría, y otro número mayor de 1. Y miramos a ver el signo de la primera derivada. Primero en el menos 1, ahí está, me queda menos 2 partido de menos 1 por elevado a lo que sea es positivo, así que me da un número positivo. En el 0,5, al cambiar aquí la x por 0,5 me va a dar menos 0,5 en el numerador, este número final va a ser negativo. Y por último en el 2, cambiáis aquí la x por el 2 y os da un número positivo. La primera derivada es positiva aquí, negativa aquí, positiva aquí. Luego hasta el 0 va creciendo, desde el 0 al 1 va decreciendo, del 1 adelante va creciendo. Para saber qué ocurre en el punto crítico, el 1 es el único punto crítico, hay dos formas, ver lo que pasa alrededor del 1. Lo indico aquí, estudiamos la monotonía en un entorno de punto crítico, veo que pasa de ser decreciente a ser creciente, por tanto hay un mínimo relativo en el 1. En el 0 no hay un máximo relativo, el 0 no tiene imagen, el 0 tiene la asíntota vertical, recuérdalo. La otra forma de averiguar qué pasa en el 1 es hallar el signo de la segunda derivada en el 1. Es un punto crítico, el 1, y miro a ver el signo de la segunda derivada en el 1. Si es negativa es un máximo, si es positiva es un mínimo. Como es un mínimo seguro que será positiva. Cambiáis aquí la x por el 1 y observa, nos queda 1 por elevado a 1, ¿veis? Bien, pues vamos a dar la respuesta. Hay un mínimo relativo en el punto 1 y hay que hallar la imagen del 1. La imagen del 1 se busca aquí, claro, cambiarme la x por el 1. 1 por elevado a 1 nos da el número e. Este es el mínimo relativo. Luego también hay que decir que f es creciente si x es un número de esta semirrecta, desde menos infinito hasta 0, o bien de 1 en adelante. En cambio es decreciente si x pertenece al intervalo abierto 0, 1. Pasemos a estudiar ahora el signo de la segunda derivada. Aquí tenéis la teoría. Vamos a ver cuándo es mayor que 0, menor que 0, igual a 0. ¿Igual a 0? A ver, esto nunca es igual a 0. Para ser igual a 0 tendría que ser elevado a 1 partido de x igual a 0. No existe. En la recta real, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, colocamos el 0, que el 0 anula el denominador. En el 0 es donde está la asíntota vertical y ahí puede cambiar la curvatura. Cogemos un número a la izquierda del 0, por ejemplo menos 1, otro a la derecha, y miramos el signo de la segunda derivada en cada. El menos 1, 1 partido de menos 1 al cubo, que es menos 1, por elevado a lo que sea, es positivo, así que al final negativo. En el 1, en cambio, pues tengo 1 partido de 1 al cubo, que es 1, por elevado a 1, un número positivo. A la izquierda del 0, negativo, a la derecha positivo, a la izquierda es cóncava hacia abajo, a la derecha cóncava hacia arriba. En el 0 está la asíntota, no hay puntos de inflexión. Bien, pues ya estamos preparados para hacer la gráfica de la función. Aquí tenemos unos ejes cartesianos. Venga, vamos a colocar puntos de corte, no hay. El 1e es un mínimo relativo. 1e es 2,71 aproximadamente, así que nos tenemos que ir pues más o menos por aquí. Aquí hay un mínimo relativo, la curva hace esto. Luego, pues la verdad es que tenemos las asíntotas, por supuesto, muy importantes. La recta x igual a 0, es decir, el eje de abscisas, pero recuerda el comportamiento alrededor de la asíntota. Y luego la oblicua igual a x más 1, es decir, pasa por el 0, 1, pasa por este punto y tiene pendiente 1. Es
es decir, es así. Pues empecemos, vamos a ver. La cinta oblicua lo es en más y en menos infinito. Curva que está por debajo del eje de abscisas, que va creciendo, cóncava hacia abajo y asíntota oblicua en menos infinito. No tiene más remedio que ser así. No hay ningún punto máximo ni nada. Solamente sé que cuando me acerco al cero, el cero no tiene imagen, pero un poquito menos de cero sí. Por tanto tendrá esta forma. ¿De acuerdo? Paso de cero. Las imágenes ya son positivas. Está decreciendo. Cóncava hacia abajo. Además, alrededor de la cinta vertical tiene que tener esta forma. Pues está claro. No hay más remedio que sea así. Decreciendo. Cóncava hacia arriba, efectivamente. Alcanzar el mínimo y luego ya sigue siendo cóncava hacia arriba, creciente y acercándose a la asíntota oblicua. Esta es la curva. Como veis, un tanto rara, ¿verdad? Colocamos las ecuaciones al lado de cada curva. Vamos a ver con ordenador si es así. Bien, ya he escrito aquí la función, le doy a representar. A ver, aquí está. ¿Veis? Se parece mucho. La asíntota oblicua es esta, ¿veis? La vertical es el eje de ordenadas. En fin, lo que hemos hecho nosotros. Fíjate lo que pasa alrededor del cero. El cero no tiene imagen, pero un poquito menos de cero se acerca a cero, lo que hemos hecho nosotros. Luego está aquí este punto, que es un mínimo, observa, 1. Y luego este es el número n, ¿no? 2,7182. Bien, espero que lo hayáis entendido. Recordad que este ejercicio es uno más dentro de la colección de vídeos que subo a internet. En aprendermatemáticas.org ordeno los casi 3.400 vídeos que hay ya. Representación de funciones, pues en segundo de BAT, el apartado representación de funciones. Luego en primero de BAT también hay. Recuerda, este es un trabajo personal. Y si queréis ayudarme a mantener el proyecto, podéis pulsar donar o hazte mecenas. Bien, el ejercicio tenía su dificultad, al menos no era igual a otros que hemos hecho. Espero que os haya ayudado a entender la representación de funciones. Un saludo desde Elche y hasta otro vídeo.